buenos días. Antes de comenzar, quiero darle gracias a las autoridades de la UAP que hacen el favor de invitarnos en este segundo Congreso Nacional de Ciencia Política. Muchísimas gracias. Sobre todo a Juan Andrade y Nicolás Jiménez Escamilla, que por el momento no se encuentran, pero llegarán más tarde. Pero bueno, muchísimas gracias a ellos por los lazos de colaboración que hemos hecho entre el Laboratorio de Análisis Social y Estratégico y, bueno, la UAP. El día de hoy vamos a tener un tema pues, muy interesante porque es la multidimensionalidad del concepto de seguridad. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la multidimensionalidad del concepto? Bueno, no es nada más que desagregarlo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de seguridad, pensamos en dos cosas, en dos referentes, que es seguridad pública y seguridad nacional. No tenemos un referente más, pero la seguridad se circunscribe a muchísimas más cosas, ¿no? Entonces hoy vamos a desagregar este concepto, vamos a hacer un análisis teórico conceptual, vamos a ver las principales corrientes teóricas que forman el concepto de seguridad así desagregado dentro de su multidimensionalidad. No vamos a ver los aspectos operativos o prácticos de los sistemas de seguridad porque entonces llevaría a otra ponencia y llevaría muchísimo más tiempo, pero el análisis del concepto es muy interesante porque si nosotros no tenemos conceptos claramente definidos, no vamos a poder implementar políticas públicas efectivas, ¿no? Como pues ha pasado desde el gobierno, al menos de Zedillo, hasta la fecha. Bueno, yo creo que todos los gobiernos, pero finalmente de Zedillo para acá, la seguridad y los índices de inseguridad, bueno, pues han sufrido, ¿no? Los índices de seguridad van subiendo paulatinamente todos los días y entonces la seguridad pues no funciona. Entonces vamos a hablar acerca de seguridad, del interés nacional, de seguridad pública, seguridad nacional y dos conceptos que tal vez les parezcan nuevos, algunos no, que es la seguridad humana y la seguridad ciudadana. Bien, bueno, miren ustedes. El concepto de seguridad ha estado... Por favor, el siguiente. Bien. Sí, bueno, el concepto de seguridad ha estado ligado en el ámbito del poder, bueno, a estrategias bélicas y coercitivas de los estados, ¿no? Así como su carácter jurídico en los diseños constitucionales e institucionales y a diferentes interpretaciones por parte de los estados. Tenemos que estar conscientes que cada estado define en su agenda de seguridad lo que considere como esta, ¿no? O sea, cada estado decidirá qué es necesario proteger, ¿no? Pero bueno, podemos tener una generalización de los conceptos. Aún así, cada estado es soberano y cada quien decide qué proteger y cómo lo hace. Sin embargo, en el contexto pues, de los últimos 20 años del siglo XX y la primera década del siglo XXI, se ha dibujado un nuevo escenario económico, ¿no? Un nuevo escenario político, mediático y sociocultural, dentro de un ambiente globalizado. Y este ambiente globalizado demanda la cooperación entre los estados, ¿no? Para fortalecer pues, valores democráticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales. En este nuevo entorno pues, se hacen visibles los estudios del concepto de seguridad y la necesidad de redefinirlo dentro de una concepción multidimensional. Debemos distinguir entonces, ¿no? de los factores que van a hacer de la seguridad una exigencia de carácter internacional o un requerimiento de naturaleza nacional. Ahí es donde entra el interés nacional, que en un momento lo vamos a checar. Y desde esta distinción, bueno, vamos a establecer cuáles deben ser las instituciones y las políticas públicas correspondientes para enfrentar la temática de seguridad, ya que, como lo dije ahorita y lo voy a decir durante toda la ponencia, las instituciones del Estado no garantizan que se lleven a cabo los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. El siguiente, por favor. Bien, el estudio de seguridad, ya lo dije, se ha llevado a cabo bajo un enfoque militar y policíaco, ¿no? Esto fue como herencia de la Guerra Fría, donde la preocupación de la seguridad estaba circunscrita a la defensa territorial del Estado. Esto en el aspecto de hacerlo como salvaguarda física del ciudadano. Entonces, esto llevó a que se vulneraran los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bajo esta perspectiva bélica y coercitiva, como argumento para la defensa del interés y la seguridad nacional, que también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, queda esto como una generalización. Esto produjo en la ciudadanía, bueno, condiciones de inestabilidad, ¿no? Pero también estabilidad en todos sentidos, económica, alimentaria, sanitaria, en fin. Y esto fomentaron, pues por supuesto, el crecimiento de los índices de inseguridad, lo que también provocó la proliferación de grupos del crimen organizado, o grupos terroristas, etc. Y esto produjo la inclusión de los ciudadanos que estaban en estas condiciones de vulnerabilidad, que se integraran, ¿no? a estas diferentes células, por ejemplo, de terroristas, o que
integraran filas del crimen organizado por tener vulnerados todos sus derechos, ¿no? Y por no tener una seguridad económica, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, no se respetan en este sentido, pues tampoco los derechos humanos y políticos, y estas condiciones de seguridad de las que he hablado ahorita, ¿no? Que son económicas, sanitarias, etcétera, etcétera, parecen o pareciera, ¿no? En un sentido, como decía, que solo estábamos enfocados en seguridad pública y seguridad nacional, el Estado debería desentenderse de ello, o sea, no la tenían programada en su esquema de seguridad, y esto no puede ser, ¿no? El Estado debe proveer una seguridad a sus ciudadanos y dentro de todas sus vertientes. Bueno, en el tema de la seguridad, pues, se han acuñado pues, diferentes conceptos para justificar decisiones o para imponer razones de Estado. Estas, bueno, deben ser delimitadas y reguladas, definitivamente, para poder preservar las libertades políticas, sociales, económicas y físicas del ciudadano. Bueno, es por ello que el interés de ahondar en la multidimensionalidad del concepto a través de una visión analítica y que no se centre solo en el plano militar o de seguridad física del ciudadano, e insisto, le voy a insistir también durante la ponencia, entiéndase que no debe ser solo seguridad pública o seguridad nacional, hay otras vertientes y otras unidades de análisis. Entonces, la siguiente, por favor. Vámonos con la seguridad como tal. Miren, la seguridad significa la cualidad de seguridad, es muy general, la cualidad de seguro. O sea, está ligado a nociones de garantía, de protección, de defensa, de libertad, de salvedad, de tranquilidad ante amenazas. La seguridad busca no solo proteger, auxiliar, sino proteger y restablecer, ¿no? Una falla de esto, por ejemplo, lo vemos en el sistema penitenciario, ¿no? No busca restablecer, solo busca infringir el castigo, ¿no? Y una vez que sale el delincuente, no lo reinserta en la sociedad, no lo restablece, no le da trabajo, es más, tiene condiciones horribles para poderse desenvolver en la sociedad. Entonces, esto es una falla dentro de la seguridad como un ejemplo chiquitito, ¿no? El término seguridad, entonces, en un sentido conceptual, ¿no? Ha sido tradicionalmente entendido como la protección física del territorio, que es lo que mencionaba como de seguridad nacional, ¿no? Que es la integridad territorial y de ataques militares por otro estado, entendidos estos como ataques a la soberanía. Bien. Durante la Guerra Fría y producto del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, los estudios de seguridad fueron realizados en su mayoría, ¿no? En base a académicos interesados en temas de políticas militares, ¿no? Entonces, en este sentido, miren, si la fuerza militar era relevante a un asunto, pues este era considerado como un asunto de seguridad, y si la fuerza militar, vaya, no era relevante y no era necesaria, bueno, este asunto era consignado, ¿no?, a una categoría de asuntos políticos menores, entendidos estos como de seguridad pública, y vean lo terrible de esto, ¿no? O sea, y solo, y lo insisto, solo se daban estas dos concepciones. Bien, entonces, el desarrollo del término seguridad se reconceptualiza, ¿no?, a partir del término de la Guerra Fría, al final de los 80, por supuesto. Ya en los 50 estaba John Herzl, Kelsen y Arnold Wolfers que reconceptualizan el concepto de seguridad. No vamos a entrar en ello, es una discusión gigantesca, pero si alguien tiene interés, puede acudir sobre todo a Arnold Wolfers, que empieza a tener otra visión sobre el concepto de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, se reconceptualiza a partir de los años 80, y la reducción del campo semántico que pone al concepto de seguridad en el plano militar como seguridad del Estado, pues justifica un montón de cosas, ¿no? Entre ellos la acción represiva, y dirían muchos, en muchos casos ilegal, no, en todos los casos prácticamente ilegal, ¿no?, de los aparatos del Estado en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no?, en contra de opositores y movimientos sociales de todo tipo, bajo el argumento de proteger tus intereses nacionales. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien. Entonces, el término seguridad ha pasado de una conceptualización en el terreno estrictamente territorial y de soberanía y guarda del Estado, ¿no?, a una concepción más amplia e incluyente, ¿no? Esta concepción más amplia reconoce temas diversos a lo estrictamente militar, ¿no? Y entonces está aquí la seguridad económica, la seguridad ambiental, seguridad en recursos energéticos, seguridad alimentaria, la bioseguridad o la seguridad sanitaria, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el concepto de seguridad se ha expandido entre una variedad de referentes, fíjense, la tendencia a buscar soluciones a amenazas a partir de recursos militares la tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la acotación de la seguridad, ¿no?, a pesar de los estudios conceptuales que se han dado, permanece afianzada bajo un concepto de seguridad nacional, ¿no?
Entonces, bueno, con el fin de conceptualizar el término de la seguridad, debemos partir de un rango amplio de consideraciones analíticas. Yo le digo categorías analíticas, que van de un plano individual a un plano global. Esto es, vamos a ver a la seguridad, ¿no?, como un ente, como un todo, y entonces vamos a desagregar las categorías analíticas. Ya no va a ser solo la seguridad pública, la seguridad nacional y lo demás, no. Está la seguridad, y a partir de ella vamos a hacer consideraciones analíticas donde esté el interés nacional, donde esté la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad humana y la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque cada una de ellas se enfoca en temas específicos sobre temas de seguridad. Si nosotros circunscribimos la seguridad solo a dos vertientes, bueno, pues como les explico, lo estamos viviendo. O sea, tenemos un clima de seguridad y las políticas públicas que se llevan a cabo para implementarlas son malísimas, ¿no? Y nos afectan a todos porque vulneran nuestros derechos políticos y sociales. Entonces, la seguridad vamos a definirla, ¿no?, como un proceso de construcción social con el propósito de alcanzar una situación social, política y económica favorable para el desarrollo de la persona y la sociedad. Y esta definición, que es la mejor que he encontrado dentro de los estudios, la da el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, a partir de el carácter multidimensional, donde las categorías analíticas que ya mencioné deben ayudarnos para que no haya amenazas, ¿no?, a los derechos políticos, sociales, económicos e individuales a los que va referida, que somos nosotros, ¿no?, los ciudadanos. Y bueno, pues una aclaración sobre estos conceptos pues se vuelve pertinente. La siguiente, por favor. Bien, el interés nacional. Entonces, vamos a recapitular un poco con la historia. Bien, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial destacan el poder en el gobierno de la sociedad internacional. Esto es, al final de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se asienta el concepto clásico de interés nacional sobre la base de la estabilidad hegemónica. ¿Y qué es la estabilidad hegemónica? Bueno, esta la postula Robert Keohane, ¿no?, y tiene dos proposiciones capitales. Bien, que el orden de la política mundial es creado, ¿no?, por un único poder dominante, y la segunda es que el mantenimiento del orden requiere de una hegemonía continua. Y esto pues, nos remite precisamente, ¿no?, a los conflictos este-oeste con la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? O sea, mera coincidencia, ¿no? Pues ellos formulan este tipo de cosas, ¿no? Claro, uno tenía más poder que otro, por supuesto los Estados Unidos, pero al final ellos son los que dictan y ponen qué se va a hacer en el mundo en cuestiones de seguridad. Bueno, como formuladores teóricos del interés nacional, yo rescato dos teóricos importantes. En primer lugar, Henry Kissinger, y Henry Kissinger durante los años 60 y 70 fue secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Más allá de que sea estadounidense y más allá de que haya sido el artífice de la caída de muchos regímenes democráticos en Latinoamérica, subraya teóricamente varias cosas. Y la primera es que la formulación del interés nacional aparece relacionada con dos conceptos, con el balance of power y la razón de Estado. El balance of power o balance de poder es que cada Estado, al perseguir sus propios intereses egoístas, contribuye de alguna manera, ¿no?, a la seguridad y progreso de otros. Y la razón de Estado, no es otra cosa más que dejar de lado el debido respeto a la ley, la religión o la moral en defensa del interés público. Esto es, si un Estado decide, si yo soy el presidente, digo, no, por razón de Estado voy a implementar esto, ¿no? Y la gente podría estar en desacuerdo, siempre es una razón de Estado, y entonces me la paso por el arco y lo hago, ¿no? En términos muy generales, eso es la razón de Estado. Entonces, bueno, esas son las primeras formulaciones teóricas sobre el interés nacional. Ahora, por otro lado, tenemos a Frederick Hartman, ¿no?, que define a los intereses nacionales como las cosas que los estados tratan de proteger o conseguir frente a otros estados. Esto es, la divide en dos categorías, que hay intereses vitales y secundarios. Esto es importante porque sobre eso va a estar dado el interés nacional. Tienen los intereses vitales, son los que el Estado está dispuesto a proteger y defender bajo cualquier riesgo o amenaza o por su propia supervivencia, ¿no?, y dan contenido al territorio, y esto es territorio, soberanía, independencia y población. Y los intereses secundarios son los que el Estado lograría individualmente a través de medios que no involucran el uso de la fuerza, esto es, a través de canales diplomáticos, comerciales o planteamientos ante quejas de organismos internacionales.
Entonces, a partir de estas corrientes teóricas se formulan tres visiones del interés nacional. Una es la realista, que es, la hace el Hans Morgenthau, donde el interés nacional solo se define en términos de supervivencia y poder. O sea, los estados dependen solo de ella para asegurar su seguridad, para garantizar su seguridad. La idealista, de Francis Fukuyama, ¿no?, que reduce el egoísmo de los estados, replanteando sus estrategias de acción en marcos de globalización política y económica. Esto es, los intereses nacionales deben reformularse y ponerse al servicio del bienestar y el progreso económico y político de la sociedad. Y tres, la constructivista, ¿no?, donde los intereses nacionales se forman dentro de contextos culturales como resultados de interacciones sociales. Bien, si bien es cierto que estas tres teorías, ¿no?, nos aproximan, digo, entiendo que es un montón de información, pero bueno, pues son los fundamentos teóricos del interés nacional. Pero bueno, estas teorías nos aproximan a una definición conceptual de interés nacional. Debemos tener en cuenta en esto, ¿no?, que ya se acabó la Guerra Fría, entonces los procesos de globalización del siglo XXI afectan la naturaleza de los estados. Entonces esto ha llevado a que los intereses nacionales se adapten a procesos de globalización política y económica. Entonces traigo aquí la definición de interés nacional, que es aquel que tiene por objeto mantener la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, así como asegurar la libertad, la vida y la prosperidad de sus ciudadanos, y la consecución de un orden internacional de paz, seguridad, respeto de los derechos humanos, ¿no?, acorde con los intereses supranacionales de las organizaciones internacionales a las que pertenezca un Estado. Esto es, las intenciones que tenga el Estado hacia el exterior y hacia el interior del país, y con respeto a los ciudadanos y hacia su seguridad. Bueno, esta definición la hace Juan Escrigas, que es un teórico español integrante del Departamento de Defensa. Entonces es importante apuntar que los intereses nacionales, políticos, económicos, territoriales, culturales, mercantiles o militares, deben estar basados en políticas de Estado y no en decisiones del gobierno en turno. Esto es, los intereses nacionales deben permanecer. Si cambian los partidos en el gobierno y imponen otros intereses nacionales, bueno, nunca tendremos una política fija y precisa. La siguiente, por favor. Bien, la seguridad pública. Y bueno, la seguridad pública, Dios, bueno, es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía. Entonces esta seguridad necesita ser atendida de manera oportuna y eficiente por parte del Estado, ya que forma parte del bienestar del individuo y en sociedad. Vaya, el Estado debe generar las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades fuera de peligro. Miren, lo decíamos al inicio de la plática. El Estado, entre las funciones que debe de llevar a cabo, ¿no?, dentro de la multidimensionalidad del término, ¿no?, es generar las condiciones que le permitan al individuo realizar actividades cotidianas, ¿no?, con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos van a estar exentos de peligro, daño o riesgo, ¿no? Entonces, en México, como antecedente del término seguridad pública, ¿no?, se contaba con la noción de orden público, y este era entendido, vean, como un estado de legalidad normal en el que la autoridad ejerce sus atribuciones y los gobernados obedecen sin protesta. Bueno, imagínense lo que esto significa, o sea, la violación constante de los derechos de la ciudadanía en todo sentido, ¿no? O sea, estábamos subordinados sin chistar, ¿no?, a los dictados de la autoridad. Bueno, afortunadamente este término, por supuesto, resulta insuficiente, ¿no? Entonces el concepto de seguridad pública se volvió más incluyente y garantiza no solo el orden público, sino el ejercicio de los derechos y las libertades de la colectividad. Bien, las amenazas de seguridad, como lo he recalcado, ¿no?, va más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas que tengan un impacto directo en la ciudadanía y en la vida de las personas. Bueno, ¿cómo podrían haber estos problemas? Bueno, pues la violencia en pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, el tráfico de personas, crímenes fiscales, etc., ¿no? Entonces, en nuestro país la seguridad pública bien constituye una función del Estado, ¿no?, que le corresponde proveer seguridad en 3 niveles de gobierno, ¿no?, que es municipal, estatal y federal, ¿no? Y esto está a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está integrado por las Procuradurías de Justicia, secretarios de Seguridad Pública, ministerios públicos, el sistema penitenciario y de la seguridad pública municipal. Ahora, no vamos a entrar en cuestiones operativas, me encantaría
en alguna otra ocasión que nos hagan favor de invitarnos y entonces citar una ponencia sobre la operatividad de estos sistemas, que es muy interesante. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar en el espacio teórico conceptual de la seguridad. Entonces, bueno, regresando a la seguridad pública, el artículo 21 constitucional, así como el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, definen y dan contenido, ¿no?, a lo que se entiende como seguridad pública, como lo pueden leer aquí en la diapositiva. Entonces, la función de seguridad pública va a tener dos fines, ¿no? Uno es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz público, como sujetos individuales en sus libertades, en su integridad física y sus derechos patrimoniales. Pero también la segunda función es que debe instrumentarse a través de sanciones a infracciones administrativas, ¿no? La prevención y la persecución de delitos, así como de la reinserción social de los delincuentes, que es lo que decía al principio de la plática. Esto difícilmente se da en nuestro país, ¿no? Entonces, miren muchachos, la función de seguridad pública debe encontrarse vinculada a la idea de participación, esto es, debe tomar en cuenta a la sociedad civil. La seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas por parte de la autoridad como ente individual, ¿sí? Exige la articulación y la coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno. Esto es, debe haber una coordinación interinstitucional entre los organismos encargados de la seguridad en los tres niveles. El problema es que, como bien apunta, no sé, Turge y Momerto, ¿no?, ante una anomia de seguridad, y la anomia entendida como faltas de normas o incapacidad de la estructura social para proveer a los individuos, ¿no?, de lo necesario para lograr sus metas, bueno, pues los ciudadanos como entes individuales deben centrar gran parte de sus esfuerzos en la defensa de sus propios bienes y derechos, ¿no? Pero además no con la certeza de que, aún haciéndolo porque el Estado no lo puede proveer, ¿no?, nos vamos a encontrar libres de pecado. Esto es, si usted se defiende, ¿no?, porque lo asaltan, porque entran a su casa, pues tiene que estar consciente de que si le hace algo al ladrón, está usted infringiendo sus derechos, ¿no?, cuando están atacando los de uno. Entonces, es la contradicción que existe aquí en la seguridad pública. Por eso es importante tener conceptos definidos de manera propia, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de seguridad pública es una pérdida de confianza ciudadana, ¿no?, en las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de la justicia. Entonces, con frecuencia, y como decía al inicio de la plática, el ámbito de seguridad pública se vincula o incluso a veces se confunde, ¿no?, con el de seguridad nacional. Entonces, la delimitación conceptual de este último, pues valga la redundancia, de este último concepto, pues se vuelve pertinente. Pues vamos a otro, por favor. Bien, la seguridad nacional. Bueno, como ya lo anotaba, ¿no?, la noción de seguridad nacional, bueno, fue impulsada a partir de la Guerra Fría. No es que no existiera antes, bueno, pero a partir de la Guerra Fría y el recomposicionamiento del orden mundial, bueno, por los Estados Unidos y la Unión Soviética, se traduce en otra cosa. Bien, la concepción de seguridad nacional durante este proceso fue hecha a la medida necesaria, ¿no?, para justificar la destrucción política e incluso física del llamado enemigo interno. ¿Y qué entendían los estados por el enemigo interno? Cualquier cosa que pudiera poner en riesgo, ¿no?, el orden político. Pero esto podía ser cualquier cosa, o sea, partidos políticos, movimientos sindicales, asociaciones estudiantiles, grupos guerrilleros, etc., ¿no? Entonces, esta estrategia dio lugar a los llamados estados de seguridad nacional, en el cual correspondió a las Fuerzas Armadas la conducción del proceso político, ¿no?, como ya decíamos, lo que incluyó Kissinger, por ejemplo, en Latinoamérica, a través de regímenes autoritarios. Y estos se dan, quiero centrarme sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, El Salvador, Cuba, Guatemala, Nicaragua, todos tuvieron regímenes militares. Entonces, la seguridad nacional, bajo esto, bueno, está en el contexto, ¿no?, sobre control de las Fuerzas Armadas como salvaguarda, ¿no?, de la unidad nacional y los intereses nacionales. Ahora, hay un investigador muy importante que se llama Atanasio Surstoulas, y él nos dice, ¿no?, que como antecedente, la concepción de seguridad nacional
está guiada a través de dos teorías, que es la teoría realista y la teoría global. Bien, la realista asume que el sistema internacional es un elemento hostil, ¿no?, en que los estados se encuentran en constante competencia, por lo que las principales amenazas de seguridad nacional serán otros estados y su búsqueda por el poder y la riqueza. Bien, esta visión pues va a extraer dos conclusiones. Primero, la seguridad nacional y la soberanía son esenciales para la teoría, son esencialmente la misma cosa, ¿no? O sea, la seguridad nacional se convierte en la habilidad del gobierno para controlar el territorio del Estado en contra de una agresión. Y la segunda conclusión al que llega es que es un bien de suma cero, esto es, si un Estado tiene más de ella, ¿no?, otro Estado, bueno, pues tendrá menos, y esto va de la mano con lo que decía sobre la hegemonía, ¿no? Ahora, la teoría global, ¿no?, argumenta que el periodo de la posguerra fría produce un nuevo conjunto de peligros y amenazas, muchas de las cuales no pueden combatirse con el desplazamiento de tropas militares, ¿no? O sea, y a esto corresponden los problemas económicos, los problemas ambientales, los problemas sanitarios, entre otros que ya mencionaron. Entonces, esta realidad es la que va a obligar, ¿no?, a la manera en que se piensa sobre la seguridad y, por tanto, en la conceptualización del concepto, ¿no?, de la seguridad nacional. Y qué bueno que fue así, porque el riesgo, como ya lo he manejado, ¿no?, y que sucede hasta hoy, es que todos los problemas se vuelven de seguridad nacional, todos, absolutamente todos, lo que da pie a una multiplicidad, ¿no?, de abusos en todos los niveles, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, voy a hablar un poco más adelante sobre la militarización de la policía, y ahí es donde encuentra sentido, ¿no?, esto que estoy diciendo sobre que prácticamente todos los problemas pueden ser de seguridad nacional. Bien, para formular un concepto de seguridad nacional, bueno, concurren tres elementos, ¿no? Y estos fue, como ya dije, bueno, el final de la Guerra Fría, la transición política hacia la democracia, a finales de los 70, con los regímenes militares, donde empieza un cambio, ¿no?, en Latinoamérica, y la concepción de soberanía en un mundo globalizado. Miren, en un Estado democrático fuerte, es necesario para sostener políticas de seguridad nacional, tanto en el plano interior como al exterior, un respeto en la inclusión, la pluralidad, la defensa de la soberanía y la independencia. Ahora, el término de seguridad nacional sufrió por la exportación de la agenda de seguridad nacional norteamericana en América Latina, como ya lo dije, a partir de las políticas impulsadas sobre todo con Henry Kissinger, la acción represora del Estado y del control político coartar regímenes de libertades. Y este último punto me parece importante porque se dio sobre todo en nuestro país. Miren, la seguridad nacional aquí es una idea de seguridad del Estado, ¿no? Por las características de nuestro sistema político mexicano, la seguridad del Estado se convierte en la seguridad del régimen, y esto supone la seguridad de un partido político y de grupos o personas que lo dominan en un momento determinado, y lo veíamos perfectamente con el doctor Bustos en la ponencia, ¿no?, sobre los grupos de poder que manejan un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, sobre seguridad nacional está, por ejemplo, el que durante 71 años gobernó este país y contaba con instituciones encargadas de la seguridad nacional. Primero, bueno, tiene un montón de nombres, desde Carranza vienen instituciones sobre seguridad nacional, pero vamos a decir las más importantes. Primero fue la Dirección Federal de Seguridad, luego fue el DICEN y luego fue el CISEN. Y el CISEN, como Centro de Investigación y Seguridad Nacional, está encargado, por supuesto, de hacer la agenda de riesgos y de amenazas, que la vamos a ver más adelante, ¿no?, pero no servía para esos fines. O sea, el CISEN, como encargado de la Seguridad Nacional, se encargó de espionaje político, ¿no?, contra los opositores del régimen, y así funcionaba, ¿no? Y cuando cambia el partido en el gobierno, cuando llega el gobierno panista, bueno, habríamos dicho, oiga, pues el CISEN va a cambiar, ahora sí va a hacer las labores que necesita. No, bueno, cambia el partido del gobierno, pero no cambia el sistema, ¿no? Y el CISEN vuelve a ser utilizado para labores de espionaje, sino para las labores de seguridad nacional para las cuales está diseñado, ¿no? Entonces, bueno, regresamos al concepto. Bueno, un Estado fuerte debe invocar, ¿no?, a la seguridad nacional precisamente para proteger la independencia, la identidad política, las amenazas externas e internas también, ¿no? Mientras que un Estado débil como el nuestro, bueno, pues utiliza el ejército para protegerse de supuestas amenazas, ¿no? Y aquí es donde entra la militarización de la policía. Al menos desde el gobierno de Cedillo se empieza a ver esto de forma gradual y fuerte, ¿no?
en el gobierno de Zedillo se forma la PFP, la Policía Federal Preventiva. Y la Policía Federal Preventiva se forma con la mitad con civiles y la mitad con militares. Y a partir de ahí se empieza a dar una escalada. Pero además coincide con el aumento del problema, ¿no?, del narcotráfico. Y entonces el narcotráfico se empieza a crecer, se le empieza a salir de las manos. Muchos teóricos afirman que es un problema de seguridad nacional, el Estado no lo quiso ver así. Bueno, ahora es un problema de seguridad nacional, ¿no?, con todos sus niveles. Pero bueno, finalmente eso es parte, pero se militarizan a las policías y ahora todas las policías están militarizadas, ¿sí? Ya, prácticamente el problema se ha vuelto tan grande que se necesita un control militar. Bueno, no se necesita, pero los estados, bueno, el Estado, ¿no?, ha decidido que solo los militares pueden con ello. Y entonces eso vulnera, por supuesto, pues, todas nuestras garantías y nuestros derechos. No solo con los criminales, ¿no?, sino también contra la población civil. Ahí están innumerables casos, ¿no?, que apuntan en esta dirección. Bien, la siguiente. Bien, miren, la Seguridad Nacional en México, bueno, pues se ha referido tradicionalmente a programas, medidas, instrumentos que el Estado pues adopta para defender a las instituciones, ¿no?, de derrocamientos violentos, movimientos subversivos, agresiones externas, ¿no? Esto es problemas que ponen en riesgo el bienestar o el futuro del país y que no se resuelven en un ámbito político o de seguridad pública, ¿no? Entonces estos adquieren prioridad sobre las demás dificultades que enfrenta el Estado, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra el ámbito de la seguridad nacional. Bien, cuando un Estado decide incluir un problema en sus estrategias de seguridad nacional, le da prioridad sobre los demás problemas, ¿no?, que enfrenta el país. De no actuar de esta forma, el Estado enfrentaría consecuencias muy graves, como amenazas a la integridad de los ciudadanos, degradación general de su calidad de vida, o, digo, en términos ya excesivos, la desaparición del Estado, ¿no? Entonces, las acciones de seguridad nacional tienen que ver con todo lo que pone en peligro al Estado y lo que pueda atentar contra la paz entre naciones. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, en México la definición de seguridad nacional que está contenida en la Ley de Seguridad Nacional es de carácter muy general, toda vez que no especifica muchas cosas o a través de qué se va a resguardar cada uno de los puntos que conlleva, ¿no? O sea, como ya se ha mencionado, en aras de la preservación, ¿no?, de lo que se especifica en la definición, se pueden llevar o se llevan a cabo atropellos y se vulneran todo tipo de derechos. Miren, se formuló durante el gobierno de Fox una ley de seguridad nacional y se impulsó, estaba el consejero de seguridad nacional que era Adolfo Aguilar Cinza, que duró 2 años en el cargo. ¿Por qué no duró? ¿Por qué no se pudo realizar un concepto de seguridad nacional? Bueno, porque las mismas instituciones encargadas de la seguridad no estaban de acuerdo con que tuviéramos un consejero, ¿no? Y entonces lo empezaron a, pues vamos a decirlo en términos muy coloquiales, lo empezaron a abrir. O sea, hay declaraciones de los mismos militares que dicen que era un inepto, cuando era un académico especializado en esos temas, pero a las instituciones encargadas de la seguridad nacional, entiéndase a los militares, pues no les parecía la idea, ¿no? Entonces lo empezaron a quitar, y finalmente el presidente Fox pues lo mandó de viaje, ¿no?, a los Estados Unidos, ya lo mandó de cónsul. Y entonces ahí se pierde una gran oportunidad de poder redireccionar lo que entendemos como seguridad nacional. Bien, la seguridad, ahí está. Hay un Consejo de Seguridad Nacional, como que me meto un poco en la parte operativa, ¿no?, que se encarga de crear una agenda de seguridad nacional, y esta agenda de seguridad nacional tiene que ver con las amenazas y los riesgos. Ahora, las amenazas son las amenazas, digamos, que puede enfrentar el Estado y que pueden afectar a su soberanía, y los riesgos son condiciones internas o externas que no se pueden prever, por ejemplo, epidemias, desastres naturales, no sé, en fin, por ejemplo, ahora que estuvo el problema en el sur de Chikungunya, de Zika, bueno, si lo dejan crecer se vuelve un problema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, cosas así. Pero miren, por ejemplo, en las amenazas, ¿no?, por ahí dice la infraestructura de carácter estratégico, ¿no? O sea, se debe cuidar la infraestructura de carácter estratégico. Sí, ¿cuál, no? Pues nosotros podemos pensar en el reactor, por ejemplo, el reactor nuclear de Laguna Verde, ¿no?
¿no? Esta acción estratégica. Podemos pensar en las bases militares, podemos pensar en las instalaciones petroleras, no está dicho. Entonces, cualquier cosa que el Estado puede definir que es una infraestructura de carácter estratégico, ¿no? Por ejemplo, actos que atenten sobre el personal diplomático, ¿no? Pues, ¿cuáles? O sea, un reclamo ciudadano, una marcha, no hay una especificidad. Entonces, no sé, otro que me sale ahí es, por ejemplo, actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Bueno, ¿cuáles y de qué tipo? No se especifica. Entonces, parten de generalizaciones y su implementación, ¿no? Pues nos lleva nuevamente al atropello o abuso por parte de las autoridades, ¿no? Encargadas de procurar seguridad. Miren, si bien las amenazas al Estado en cuanto a una visión militarista no deja de ser importante, finalmente resguardan la soberanía y para eso están los cuerpos militares, nuevos paradigmas de la seguridad generan una variedad de amenazas, como ya lo dije, alejadas de esta concepción. No todo puede ser el desplazamiento de tropas. Entonces, el desarrollo conceptual de seguridad como concepto multidimensional incorpora a las amenazas militares otro tipo de amenazas, ¿no? Como desastres naturales, enfermedades mortales, falta de recursos, declives ambientales, la pobreza, que también deben ser consideradas como amenazas a la seguridad. Entonces, bueno, esta concepción de la seguridad no influye solo en el terreno nacional, sino también a nivel internacional, lo que nos va a llevar al siguiente tema, que es la seguridad humana. Por favor, la siguiente. Bien. La seguridad humana, miren, en términos muy generales, está referida al ser humano en general. O sea, esto es, no hay distingos de ninguna clase, ya sean políticos, sociales, culturales, nacionales, religiosos o de cualquier otra índole. Los orígenes del término seguridad humana son más o menos nuevos, es a partir de 1994 en el informe sobre el desarrollo humano del PNUD, que se considera como el documento fundador del concepto. Y el informe obliga a diferenciar el término de seguridad humana con dos enfoques. Esto es, en un sentido amplio, donde se integra la satisfacción del desarrollo humano, ¿no? Debe tener un mínimo de bienestar. Esto es seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad medioambiental. A esto se ha llamado freedom from want, o sea, libertad de la necesidad, que el ser humano no tenga una necesidad, mientras que en sentido acotado es freedom from fear, que es la libertad de no tener miedo, la libertad del miedo. Entonces esta es la libertad, ¿no?, frente al temor, entendido como la protección ante la violencia física en contextos de conflicto. Entonces el informe, es un informe larguísimo, pero lo podemos resumir en un par de cosas. O sea, destaca 4 características básicas que debe tener la seguridad humana, que es universalidad, interdependencia en sus componentes, que esté centrado en las personas, garantizada mediante procesos preventivos y no reactivos, como lo tenemos en nuestro país, así con 7 ámbitos que son seguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. Entonces, el concepto de seguridad humana, bueno, pues va a reflejar la relación que guarda la seguridad y el desarrollo de los individuos frente al Estado, el cual tiene la responsabilidad primaria de proteger a los ciudadanos. Entonces, la seguridad humana se centra en las personas y las fuentes de amenazas de que pueden ser objeto, ¿no? Esto es, debe responder el Estado a políticas que garanticen bienestar, libertad de derechos y no solo al uso, ¿no?, como lo he dicho, de la implementación de las capacidades militares, ¿no? Miren, de acuerdo al PNUD, el Estado se mantiene como el proveedor de la seguridad, ¿no? En eso estamos muy claros. Sin embargo, a veces falla, ¿no?, en llevar a cabo sus obligaciones, a veces, para proveer la seguridad. Entonces, se convierte el mismo Estado en ocasiones en una fuente de amenaza para los que debe cuidar, que somos los ciudadanos. Es por esto que la atención debe cambiar de la seguridad del Estado a una seguridad de la población. Esto es una seguridad humana, ¿no? O sea, la seguridad humana nos va a proporcionar los elementos humanos para asegurar derechos y desarrollo, ¿no?
Entonces, significa proteger las libertades fundamentales, ¿no? O sea, y las libertades que constituyen el fundamento de la vida, ¿no? O sea, significa proteger al ser humano. Pero también significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales, todos estos, ¿no?, que en su conjunto nos brinden las piedras angulares de la supervivencia, ¿no? O sea, que tengamos los medios de vida y nos vuelvan personas dignas. Por tanto, rescato el término de seguridad humana de Hitoshi Nasu, y es muy relevante porque, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, es la protección de los individuos frente a amenazas y situaciones críticas, pero también deben desarrollar, ¿no?, su potencial a través de esfuerzos concertados. O sea, esto es, que permitan el desarrollo de normas, procesos, instituciones que traten a las inseguridades que pueda ser objeto el ser humano. Entonces, esto invariablemente nos va a llevar, ¿no?, a que se lleve a cabo un respeto a los derechos humanos y a las libertades de las personas en todo sentido. Por tanto, el término seguridad humana es un bien general, pero también es un bien social individual. O sea, el Estado debe ser garante de aquellos a quienes va dirigida, o sea, pues nosotros, los ciudadanos. Entonces, aquí damos paso al último punto de esta ponencia, que es la seguridad ciudadana. La siguiente, por favor. Y como dije, bueno, las amenazas pues ya no van referidas específicamente al Estado, ¿no?, como un ente autónomo, sino a los ciudadanos que la conforman. O sea, el individuo en este sentido se vuelve fundamental como objeto de amenaza en términos económicos, políticos, sociales, culturales, medioambientales, sanitarios, ¿no? Si estos no son atendidos de manera eficiente y oportuna, bueno, pues producen climas de inestabilidad y por ende de inseguridad. Miren, la insatisfacción de las necesidades básicas constituye una amenaza a la seguridad del individuo. Esto es, la seguridad de las personas se ve amenazada no solo por la violencia física, ¿no?, sino también por las amenazas a su subsistencia, y estas amenazas a la subsistencia son las que el Estado ha dejado de lado, ¿no?, porque solo se lo deja a las instituciones, digamos, oiga, yo necesito trabajo, sí, bueno, que lo vea la Secretaría de Trabajo, ¿no? Oiga, yo necesito salud, sí, bueno, que lo vea la Secretaría de Salud, bueno, pero y luego que no hay políticas buenas, bien hechas, bien creadas, ¿no? Entonces se da este clima de inseguridad, y cuando tienes un montón de necesidades que haces, bueno, tienes que buscar cómo solventarlas, y entonces mucho de ello es el ingreso al crimen organizado, ¿no?, o a tener que llevar a cabo actos delictivos, etc. Entonces, bueno, el Estado debe centrarse en resolver las necesidades básicas de la población, ¿no? O sea, ya lo dije, alimentos, salud, vivienda, empleo, ¿no?, como aspectos cruciales de su agenda de seguridad. Entonces, debe darse un cambio, ¿no?, en la concepción y dirección del problema. Ahora se preguntarán, ¿cómo? Bueno, pues implementando las soluciones a los problemas civiles, ¿no?, a partir de una mejor democratización, un desarrollo de la sociedad civil, una reconstrucción del Estado y un crecimiento económico, ¿no?, el cual, bueno, pues desgraciadamente, al menos aquí, pues no lo tenemos. O sea, la seguridad ciudadana es una exigencia hacia el Estado, ¿no?, para garantizar una convivencia pacífica y que el mismo Estado provea al ciudadano de una seguridad integral, ¿sí?, que genere condiciones de estabilidad y crecimiento. O sea, que, como lo dije hace un segundito, que el ciudadano no se vea en la necesidad de cometer cualquier otro acto para solventar sus necesidades por tener una carencia de oportunidades. Entonces, la seguridad ciudadana debe estar formada por una serie de políticas públicas que lleven a cabo lineamientos y cursos de acción, ¿no?, para alcanzar objetivos determinados, no objetivos aislados como lo hacen cada una de las instituciones, no, objetivos determinados. Y entonces esto va a contribuir a crear o transformar condiciones en que se desarrollen las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. Esto es bien. La seguridad ciudadana pues debe crear y procurar condiciones en que el ciudadano, al tener cubiertas sus necesidades, pues no se vea la necesidad de involucrarse en otros aspectos, ¿no?, para solventarse. Entonces, esto, digo, en términos muy generales puede sonar sencillo, pero reviste una complejidad bastante grande, ¿no? O sea, vamos a decir tres.
La violencia y la delincuencia tienen múltiples causas y dimensiones, ¿sí? Bueno, esto provoca que los gobiernos los aborden a través de enfoques multisectorales, ¿no? Que no encuentran, entonces no cuentan con organismos rectores claramente definidos. Esto es, que aún a pesar de que contamos con una gran cantidad de instituciones, estas no funcionan de manera adecuada, no funcionan, o sea, se enfocan en cuestiones, por ejemplo, de tipo asistencialista más que de procuración o corrección de daños. Como segundo, el consenso sobre enfoque de políticas para responder a este fenómeno es frágil o solo parcial. Sí, bueno, es frágil y parcial. Esto produce riesgos potenciales en cuanto a derechos humanos o riesgos relativos en viabilidad de proyectos. Esto es, miren, las políticas públicas en cuanto a la seguridad, y lo hemos visto todos, están mal planteadas. Por tanto, no son funcionales, ¿no? En el sentido de que están basadas en procesos reactivos y no preventivos. Entonces, debemos crearnos una cultura de la prevención para evitar conflictos, ¿no? Esto es implementar las acciones que disuadan al ciudadano de llevar a cabo actos delictivos, ¿no? Y como tercer punto, se adolece de una base documental suficiente en cuanto a la eficacia de políticas de seguridad. Esto es, bien, contamos en el país con sistemas de información e inteligencia. Tenemos un super sistema que se implementó en el gobierno de Felipe Calderón, que se llama la Plataforma México. Y la Plataforma México se supone que debe arreglar, ¿no?, todo el problema de la seguridad. Es un sistema de información, ¿no?, que incluye un montón de datos, y uno podrá pensar, bueno, ya con esta, ¿no?, atrapamos a cualquiera. Bueno, pues no es cierto. Primero, porque se implementó en todo el país. Sí, pero en los municipios no hay una plataforma México, hay una computadora, ¿no?, de escritorio que no tiene conexión a internet, entonces es imposible, ¿no? Se duplica información, ¿no? Los mismos encargados de alimentar no la alimentan, ¿no? No la alimentan por diferentes causas, y haciendo un par de preguntas a gente. Bueno, ya saben que esto de la seguridad nacional se tiene que manejar con pincitas aún, entonces no revelaré mis fuentes. Pero aún así, no, bueno, pues es que es cierto, ¿no? Pero aún así me dicen, no las llenamos porque no queremos, ¿no? O porque me cae mal el jefe, ¿no? O porque están en contubernio con estos otros, ¿no? Entonces, adolece el sistema, ¿no?, de un montón de fallas. Entonces, aunque haya costado una millonada, y aunque en teoría funcione, porque en teoría debería funcionar perfectamente, bueno, no está implementado, ¿no? Entonces, bueno, esas son las fallas que hay en cuanto a la seguridad y que abonan a una falla en la seguridad ciudadana. Miren, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con el desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana. En el Estado de México se formó una comisión estatal de seguridad ciudadana, ¿no? Pero esta comisión estatal ciudadana no cumple la función como seguridad ciudadana. Miren, el objetivo de esta comisión es la prevención social del delito en la adecuada reinserción social y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Bueno, esto suena a seguridad pública, ¿no? ¿Y dónde está la seguridad ciudadana? ¿Dónde está la creación de empleos? ¿Dónde está la seguridad sanitaria? ¿Dónde están todas las demás seguridades que requiere el individuo, el ciudadano? ¿No están? No existen. Entonces, esto refuerza, al menos para los académicos, y esto es bueno, pues ya nos da ganas de seguirlo haciendo, el estudio conceptual que se ha puesto hasta aquí, ¿no? O sea, lo que pasa ahí no es seguridad ciudadana. ¿Por qué le quiso poner ese nombre? Bueno, pues solo él sabrá, ¿no? O sea, pero se siguen confundiendo los términos, y con esto se confunde la sociedad, ¿no? O sea, no se encargan de las necesidades del ciudadano, que van más allá, como he dicho, toda la ponencia, de la protección física, ¿no?, y del combate a la delincuencia. Se implementa, como lo mencioné un segundo, una postura reactiva. Esto es cuando ha tenido lugar el delito, pero no preventiva, ¿no?, antes de que suceda el acto delictivo. O sea, debemos prevenir que se lleven las condiciones, ¿no?, que origuen al ciudadano a tomar acciones delincuenciales por satisfacer sus necesidades, ¿no? Bueno, lo decía, por ejemplo, el doctor Manuel Garza, que llegará en un momento más. No podemos modificar actos sociales de un plumazo. Por ejemplo, y voy a poner otra vez el Estado de México porque acaba de suceder hace una semana, fue el informe de gobierno del gobernador Uriel, y entonces montó todo un show sasasazo para decirnos qué estaba haciendo durante su gobierno, y estaban en el C4 que está en Toluca. Bueno, y entonces me llegan llamadas, y una de ellas dice, oiga, es que estamos aquí no me recuerdo el municipio,
y aquí está la esquina del diablo, porque hay escuelas y hay tiendas, pero aquí hay un índice de delincuencia espantoso. Y entonces Erubiel manda a llamar al secretario de Seguridad Pública y le dice: oiga, a partir de hoy lo instruyo